Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia viva con los amados hermanos en Cristo. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de tu palabra que aprenderemos hoy, para que podamos vencer la potestad de los malvados en estos postreros días. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Sabemos bien nuestra debilidad, por eso necesitamos siempre tu gran poder y amor. Así que nos guía con tu palabra para que seamos más fuertes en Cristo. También enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos Job, libro de Job, capítulo 4, versículo 19. Job, capítulo 4, versículo 19. Texto principal de hoy, Job, capítulo 4, versículo 19. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Hasta aquí. Hoy con este versículo empezamos. Hoy vamos a pensar juntos en un tema muy importante antes del seminario de la Biblia. 26 de junio habrá el seminario, otra semana, ¿no? Entonces, antes de este seminario vamos a meditar un tema muy importante. Instintivamente todas las personas tienen algunas preguntas comunes espirituales. Instintivamente todas las personas tienen estas preguntas. Algunas preguntas espiritualmente. Algunas preguntas comunes. Es decir, son estas preguntas como siguiente. Por ejemplo, ¿realmente existe el alma espíritu en los hombres? Las personas tienen esta pregunta. También, después de la muerte, ¿existe otro mundo? ¿Sí? Todas las personas piensan sobre este tema instintivamente, porque tienen el espíritu. Por eso, después de la muerte, ¿existe el mundo eterno? Todas las personas piensan. Todas las personas tienen esta pregunta comunes, espirituales. ¿Estaremos conscientes tras la muerte? Entonces, hay algunas pruebas de que existe el espíritu y también tenemos pruebas de que estaremos conscientes después de morir. Las personas tienen este tipo de pregunta espiritualmente. Hoy vamos a buscar los fundamentos bíblicos acerca de estas preguntas espirituales comunes de las personas. Es porque meditar sobre estos temas una vez más antes del seminario nos ayudará a renovar nuestro corazón adecuadamente antes del seminario. Nuestro corazón preparado. Es muy necesario. Aquí, el texto principal, empezamos con este versículo. Aquí dice en casa, ¿sí? En casa viven las personas, ¿sí? Las personas, obviamente. Entonces, ¿cuál es más importante? Pensemos. Entre la casa y
las personas que viven en esta casa. Entre dos, ¿cuál es más importante? Existe casa y las personas que viven en esta casa. ¿Qué es más importante? Obviamente las personas, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo es una casa. Y en esta casa está el espíritu. Sí, en esta casa, cuerpo, está el espíritu. Así como vivimos en una casa, el espíritu también vive en este cuerpo. Con el paso del tiempo, o sea, envejeciendo, esta casa de barro se derriba y el espíritu sale de este cuerpo. Este versículo significa así: casa de barro, casa de barro. Esta casa de barro se derriba, envejeciendo con el paso del tiempo, y el espíritu sale de esta casa, este cuerpo. Obviamente, ¿por qué? No hay casa, entonces este espíritu debe salir. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a pensar. Busquemos Segunda de Pedro, capítulo 1, 13 al 15. Segunda de Pedro. Hoy vamos a meditar, vamos a aprender sobre el tema importante, sobre espíritu, sobre el mundo eterno después de la muerte. Segunda de Pedro, capítulo 1, 13 al 15, les leo. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Apóstol Pablo dijo de esa manera. Pedro sabía que ahora mismo está en este cuerpo, pero después de un rato, después de un tiempo, va a partirse de este cuerpo. ¿Qué significa esto? Va a morir, ¿no? También sabía que no es el fin de todo al partirse de su cuerpo. No es el fin no es el fin con la muerte. Aquí sale, en tanto que estoy en este cuerpo. La frase dice así: en tanto que estoy en este cuerpo. Pero en la versión de inglés y versión de coreana de la Biblia, han escrito la tienda de campaña en lugar del cuerpo. Este cuerpo es para vivir en este mundo como una tienda de campaña, ¿sí? El alma espíritu sigue viviendo después de salir de este cuerpo. Entonces, este cuerpo en realidad no es tan importante, ¿sí? Lo más importante es el espíritu que viven en este cuerpo. Así como es más importante las personas que viven en el cuerpo, en la casa. Entonces, casa no tan importante. Lo más importante es las personas que viven en esta casa. Por eso, este cuerpo como tienda, ¿sí? Después se derriba, este espíritu que vive en este cuerpo sale, ¿sí? Sale de este cuerpo. Aunque muere la carne, el espíritu no muere, ¿sí? Algunos piensan que este mundo que se ve es todo, ¿sí? Este mundo es todo. Algunos piensan, muchas personas piensan de esa manera. Entonces, siempre viven enfocando en las carnes, en las cosas de carne, en el mundo, enfocando, disfrutando.
no pensando sobre el espíritu, invisibles, ¿no? Pero no es así. Hay otro mundo después de la muerte. Es verdad. Hoy pensemos seriamente sobre este tema. Hay otro mundo después de la muerte. Antes del seminario pensemos. El mundo después de la muerte es el mundo eterno. Mundo eterno. Este concepto es muy importante. Este concepto es de Dios. Dios eterno. Entonces, después de la muerte, habrá un mundo eterno. No es un mundo temporal, ¿sí? Mundo eterno. Este mundo donde vivimos es para preparar el mundo eterno, ¿sí? Busquemos la Biblia, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 3. Hoy pensemos profundamente sobre este tema. Después de la muerte, ¿qué pasaría? Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 3. Aquí les leo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando también los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Aquí este versículo dice de esa manera. Este versículo explica sobre los cambios del cuerpo, los cuales se aparecen por tener mucha edad, por pasar el tiempo. Este versículo explica sobre este cambio, los cambios del cuerpo. Es decir, aquí, los guardas, aquí dice, los guardas de la casa. Los guardas de la casa son manos y pies. Significa manos y pies. Los hombres fuertes son espalda. Las muelas se refiere a los dientes y los que miran por las ventanas significan los ojos. Son unas expresiones poéticas, ¿no? Unas expresiones poéticas para explicar los cambios del cuerpo por pasar el tiempo. También abajo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12:7 también, si lo tienen, leamos juntos. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo también muy importante. Pensemos. Este versículo explica sobre espíritu, sobre el cuerpo también. Cuando uno muere, el cuerpo vuelve a la tierra, como dice la Biblia, vuelve a la tierra, y su espíritu vuelve a Dios. Entonces, pensemos, el cuerpo es como una casa, y el espíritu que vive en esta casa es el verdadero yo. Pensemos. Mi cuerpo no es yo. Yo es el espíritu que vive en este cuerpo. Pero lamentablemente muchas personas consideran que mi cuerpo es yo. Por eso, más enfocando en este cuerpo, pintando, sí, algo más, guardando más preciosamente. Sí, debemos guardar bien nuestro cuerpo, pero
antes de esto debemos pensar, ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Mi cuerpo o espíritu? El cuerpo es una casa, como una casa. Y por pasatiempo se deriva, ¿sí? No, pelo sale, ¿sí? Así, envejece, se envejece. Entonces, más importante es mi espíritu. Por lo tanto, la Biblia dice que el espíritu es más importante, no el cuerpo. También, aquí dice que debemos conocer correctamente a Dios que nos creó antes de salir de este cuerpo, antes de morir. Tenemos que estar preparados para encontrarnos con Dios después de la muerte. Aquí, Filipenses capítulo 1, versículo 23, 24, Filipenses. Hoy pensemos sobre el espíritu más profundamente. Filipenses capítulo 1, versículo 23 y 24. Aquí se lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario para causa de vosotros. Aquí la Biblia dice así. Apóstol Pablo dijo de esa manera. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola de Filipenses, él estuvo en la cárcel. Él escribió esta carta en la cárcel. Pablo tenía la esperanza de que estaría con Cristo tras salir de esta carne. Él sabía exactamente. Pero, por otro lado, él esperaba permanecer más en el cuerpo para el crecimiento de las iglesias, y para propagar el evangelio. Con este motivo, con este propósito, él, a pesar de que sabía que mejor que salga del cuerpo y encontrarse con Cristo, pero él, por este motivo, para propagar el evangelio, para crecimiento de las iglesias, él esperaba permanecer más en este cuerpo. ¿Qué significa esto? Él sabía exactamente sobre el concepto del espíritu, ¿sí? Sobre el concepto de otro mundo después de la muerte, siendo un cristiano. Si es un cristiano verdadero salvo, puede entender este tipo de corazón de apóstol Pablo fácilmente. Sí, si somos cristianos, tenemos mismo corazón. Cuando pienso solo en mí mismo, quiero encontrarme con Cristo cuanto antes. Es verdad. No es fácil de vivir en este mundo. La vida de los cristianos es más difícil. Si somos verdadero cristiano, sabemos este tipo de corazón. Hay cansancio del cuerpo, tribulaciones, tentaciones de los pecados en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Si somos cristianos, si un mundano no sabe sobre este tipo de corazón, porque ellos más quieren vivir en este mundo disfrutando su carne. No tiene este concepto, pero para los cristianos esta vida, este mundo es más difícil de vivir, porque hay muchas tribulaciones por vivir como un cristiano, tentaciones de los pecados. Entonces, al pensar estas cosas, queremos ir al cielo rápidamente, ¿no? Sí, queremos ir al cielo rápidamente. Si estamos seguros de nuestra salvación, con alegría podemos salir ante Dios. No tenemos miedo de la muerte. Si somos cristianos verdaderos, tenemos esperanza. Por eso, Filipenses también dice de esa manera:
Filipenses 1:21 también. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede decir de esa manera? Solo cristiano puede decir de esa manera. Solo cristiano puede entender este tipo de corazón. Cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos este deseo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queremos ir al cielo rápidamente. Pero al pensar en mi familia que todavía no ha recibido la salvación y en la gracia de Dios queremos permanecer un poco más en este cuerpo para la gloria de Dios, para el Evangelio, para la iglesia, para el Señor. Por eso tenemos dos tipos de corazones. Tenemos este corazón igual que el apóstol Pablo, ¿sí? Si hemos conocido la gracia de Dios de verdad, queremos corresponder un poco más a su gracia viviendo en esta tierra, ya que en el cielo ya no tendremos ninguna oportunidad de pagar a su gracia. Solo en esta tierra tenemos esta ocasión. Por eso, para acumular nuestra recompensa, queremos vivir más adecuadamente para la gloria de Dios. Hay recompensa. Mire, aquí Filipenses 1:29, aquí abajo, 1:29 también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Apóstol Pablo dijo de esa manera, con un corazón anheloso. Cada uno de nosotros también tenemos este tipo de corazón como apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo correspondemos a la gracia de Dios? ¿Cómo respondamos a la gracia de Dios? Por supuesto, hay varias maneras, pero entre ellos, la cosa más importante es anunciar la obra, anunciar la gracia de Dios, o sea, la predicación, propagar el Evangelio, predicación, es más importante. Aquí, Salmos, capítulo 116, 12, 118, 17, aquí he buscado este versículo por la pantalla. Miremos en la pantalla, dos versículos, leamos juntos. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo, abajo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Sí, este tipo de corazón también nosotros tenemos, este deseo. Tenemos que memorizar estos versículos, ¿sí? Porque este corazón, este versículo es nuestro corazón. Si somos cristianos verdaderos. Son breves palabras, pero tenemos que recordarlo siempre, meditarlo siempre. El corazón de Pablo era como esto. El corazón de todos los que han recibido la salvación en el pasado era como esto. Y nuestro corazón también es tanto como el corazón de ellos. ¿Por qué? Nosotros tenemos misma salvación, mismo espíritu, mismo amor de Cristo. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Entonces, ahora pensemos sobre nuestra muerte, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí también explica sobre nuestro cuerpo comparando con una casa hecha de manos. Nuestra morada terrestre se refiere a nuestro cuerpo, ¿sí? Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es el cielo. Aunque vivimos ahora en esta carne, en este mundo, en esta casa, esperamos vivir en el reino de los cielos, en el futuro, porque somos cristianos, recibimos la salvación, recibimos la vida eterna. Abajo, versículo 2, 2 Corintios 5, versículo 2, también aquí leamos juntos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué significa esto? Aquí la Biblia muy bien está explicando sobre el cielo, ¿sí? Después de la muerte, después de partida de cuerpo, ¿sí? Nuestra habitación celestial, ¿sí? Dice, nuestra habitación celestial es el cuerpo de la resurrección. Esperamos vivir en el cielo con Dios, siendo revestido del cuerpo de la resurrección. Hay un cuerpo de la resurrección. Aquí abajo, versículo 8, 2 Corintios capítulo 5, explica sobre la resurrección. Aquí, versículo 8 también, leamos juntos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. A la misma hora también nos proponemos padecer sufrimientos en este mundo para difundir la gracia de Dios. Filipenses 1, capítulo 29. Filipenses 1, capítulo 29. También, aquí si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si somos cristianos, tenemos dos tipos de corazón, ¿no? Para ir al cielo rápidamente y también para devolver, sí, para vivir para la gloria de Dios en esta tierra. Este tipo de corazón es muy precioso. Cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos este tipo de corazón. Aquí la Biblia explica varias veces sobre este corazón de las personas de la fe que viven en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ellos también tienen este deseo como un cristiano. Aunque uno muere, en realidad eso no es morir. Aunque muero yo, no se desaparece mi existencia, porque yo soy el espíritu. Mi espíritu se encuentra con Dios, que es el espíritu. E incluso en este mundo, en este momento, también la gente está consciente y tiene pensamiento. La Biblia lo testifica. En el cielo, en el otro mundo eterno, tiene conciencia, también tiene pensamiento, después de la muerte también. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis
capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a pensar sobre el otro mundo y espíritu que vive en este mundo eterno después de la muerte y qué cosa tiene este espíritu. Apocalipsis capítulo 6, 9 y 10, les leo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La Biblia dice así: la alma de los que habían sido muertos. Aquí la Biblia dice así: la alma de los que habían sido muertos. Al ver este versículo podemos entender que las almas siguen viviendo tras la muerte del cuerpo, ¿sí? Muerte del cuerpo. Y también al ver este versículo podemos ver que las almas de los muertos claman venganza delante de Dios. ¿Qué significa esto? Esto nos enseña que las almas pueden ver, ¿sí? Las almas pueden ver, pueden escuchar, pueden hablar también. Tiene su personalidad igualmente, a pesar de que morir, ¿no? Después de esta muerte también sigue estas cosas. Después de la muerte, en el mundo eterno, las almas hablan, también ven, también escuchan, piensan, claman. Entonces, el espíritu está vivo, ¿sí? Mire, busquemos San Juan capítulo 4, versículo 24, un versículo muy conocido, ¿no? San Juan 4, versículo 24. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran, ¿sí? Dios es espíritu. Dios, que es espíritu, mira, ¿sí? Dios, que es espíritu, mira, escucha, habla y percibe también. Nosotros también. Después de la muerte, también sigue viviendo con espíritu. Es una personalidad. Otro versículo, San Mateo 17, versículo 2 y 3. El espíritu, a pesar de que es invisible, pero es un ser viviente, ¿sí? Y este ser es realmente soy yo, ¿sí? Mi cuerpo es solamente una casa nomás. Entonces debemos pensar bien sobre nuestro espíritu. Después de la muerte, en realidad, habrá el mundo eterno, o sea, habrá el mundo real, ¿sí? Este mundo que vivimos con este cuerpo, con esta carne, es temporal, no es real. Por eso debemos pensar bien, ¿sí? No debemos vivir enfocando en este cuerpo, sino debemos vivir mirando al otro mundo. Somos cristianos, entonces, más debemos pensar sobre este tema. Entre nosotros aquí, no sé, algunos recibieron la salvación correctamente, pero algunos todavía. Por eso, antes del seminario, pensemos sobre este tema, sobre mi espíritu, sobre mi cuerpo. Simplemente digo que yo soy una persona que vivo enfocando en las carnes o enfocando en las
en los espirituales. ¿Qué tipo de persona soy yo? Hoy pensemos seriamente. San Mateo 17, versículo 2 y 3, también leamos juntos. Y se transfiguró delante de ellos y les resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué escena esto? Es esto, ¿sí? Sabemos bien esta historia. Un día, Jesús subió a un monte y se transformó. Sabemos esta historia. Se transformó. En aquel momento aparecieron Moisés y Elías y hablaron con Jesús. Moisés es un hombre que había vivido unos 1400 años antes de Cristo. A pesar de esto, él habló con Jesús. Esto nos muestra que en la época de Cristo estaba vivo Moisés. Elías había ascendido al cielo 800 años antes de Cristo, pero esta escena también nos enseña que aún está vivo Elías. Son las pruebas de que ellos no desaparecieron tras la muerte. A través de esta historia podemos entender sobre el mundo eterno, sobre el espíritu. Debemos pensar bien, no es una mentira, ¿no? También una historia. En San Lucas capítulo 16 sale la historia de un rico y Lázaro, sabemos, un rico y Lázaro. Ellos murieron en el mismo día. Lázaro fue al cielo y el rico fue al infierno. Sabemos esta historia también. En ese momento, Lázaro se encontró con Abraham y el rico también hablaba con él. Sale esta historia. El cuerpo de Abraham murió, carnalmente murió, pero su espíritu sigue viviendo. Esta escena está mostrando este concepto, este principio. Esta palabra no es un cuento inventado, ni una parábola, no. Está escrito tal como ocurrió. Dios directamente mostró esta escena como un ejemplo especialmente para que sepan que existe este mundo. Especialmente mostró Dios esta escena y está escrito en la Biblia para que sepamos que existe el mundo eterno, existe el cielo eterno, el infierno eterno, y también tiene conciencia, tiene pensamiento, tiene dolor en este mundo. Por lo tanto, luego nos pasará lo mismo también. Nosotros moriremos, ¿no? Todas las personas. Por eso, luego nos pasará lo mismo. Entre 100 años, ciertamente todos, entre 100 años aquí. Sí, es cierto que las personas han sido creadas para vivir eternamente, porque tenemos espíritu. Busquemos la Biblia, San Lucas 20, versículo 27 al 33. Aquí sale una historia de saduceos. Y es una historia que muestra sobre el pensamiento de los mundanos. Algunos podrían pensar de esa manera, como saduceos. Aquí, esta historia, San Lucas 20, versículo 27 al 33, les leo. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección,
le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés no escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Mire, estos versículos son las preguntas. Preguntas le hicieron los saduceos a Jesús para burlarse de él, para burlarse. Una pregunta muy mala, ¿sí? Una pregunta muy mala. Entre nosotros también hay algunos que quieren preguntar algo para burlarse de los cristianos, con una intención mala, ¿sí? Pero Jesús les respondió. Aquí, versículo 34-35, aquí es la respuesta de Jesús. San Lucas 20, 34-35, también leamos juntos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren teniendo por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esta es la respuesta de Jesucristo. Aquí sale la expresión este siglo, también aquel siglo, ¿sí? Aparece esta expresión. Pero en la otra versión de la Biblia se dice este mundo, ¿sí? Este mundo y otro mundo. En la versión Reina Valera 1989 sale esta expresión. Este mundo, aquel mundo. Este siglo, aquel siglo. Es igual. Entonces, este siglo, este mundo es donde vivimos con cuerpos, ¿sí? Este siglo, este mundo es este mundo, lo que estamos viviendo. Aquel siglo, aquel mundo es el mundo donde viviremos para siempre, despojándonos de estos cuerpos después de la muerte. Aquel siglo, aquel mundo. Jesús dice que en este mundo se casa y se dan en casamiento, pero en el otro mundo ya no hace falta casarse. Entonces, vamos a pensar bien en el sentido de este mundo y aquel mundo. Jesús dice que hay resurrección y no muere el espíritu. Hay resurrección. Pero los saduceos no creyeron en la resurrección. Por eso preguntaron de esa manera. Ellos creyeron equivocadamente. Creyeron no habrá resurrección. Pero la Biblia dice hay resurrección. Ellos no creyeron en el espíritu. Por eso preguntaron de esa manera. Ahora, en este mundo hay muchas personas que piensan de esa manera. No hay ningún concepto de espíritu. Por eso viven solamente enfocando en su cuerpo. En la vida cotidiana, disfrutando en este mundo. No creyeron en el espíritu. Ni ángeles, ni el otro mundo. Saduceos igual. Hechos 23:8 sale esta historia. ¿Sí? Saduceos viven como mundanos. No hay espíritu, no hay otro mundo. Entonces viven disfrutando cualquier manera en este mundo. ¿Sí? Cada sábado, cada día, por la noche,
Yo veo mucho que tienen muchas fiestas aquí en Perú. Tan, taran, tan, 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 tan. Todas las noches bailando, tan, taran, tan, 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 tan. Disfrutando su vida. No piensan sobre el espíritu. Terminará luego este mundo, esta casa, este cuerpo, ¿sí? Se terminará. Los saduceos también. Los saduceos creían que solo Pentateuco es la palabra de Dios. Entre los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, solo cinco libros considera la palabra de Dios. Por eso ellos insistían en que el Pentateuco no menciona ni espíritu ni resurrección, por lo tanto la muerte es el final de la vida. Por eso ellos creían de esa manera. En estos libros no menciona nada sobre el espíritu, sobre resurrección. Por eso no hay resurrección, no hay espíritu. La muerte es el fin. Ellos consideraban de esa manera. Pero Jesús enseñó que el Pentateuco habla de la resurrección y de los espíritus. Jesús enseñó de esa manera. Vamos a buscar aquí San Lucas 20, versículo 37 al 38, abajo, San Lucas 20, 37, 38. Aquí la respuesta de Jesús, vamos a ver detalladamente. Él explicó muy bien. Aquí, versículo 37, 38, leamos juntos. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así Jesús explicó muy claramente a los saduceos. Abraham, Isaac y Jacob vivieron unos cientos años antes de Moisés, ¿no? Pero en el pasado Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No está escrito, yo fui el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, sino yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Al leer la Biblia en el idioma original, en este versículo sale la palabra ahora también. La palabra ahora. ¿Por qué Dios dijo así? Porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Están vivos delante de Dios, aunque ya murieron carnalmente. Por eso la Biblia dice así. San Lucas 20, aquí 38, otra vez, solamente versículo 38, leamos juntos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Sí? Es verdad. Entonces, los saduceos no pudieron decir nada después de escuchar la respuesta de Jesús. Aquí la Biblia dice así, abajo, 39, 40 también, miremos la pantalla, leamos juntos. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Así la Biblia dice, delante de Dios, todo el mundo está vivo. Las personas pasadas, su cuerpo murió, pero su alma, espíritu está delante de Dios, está vivo. Solo se ha separado su espíritu de su cuerpo. También nos pasará esto.
nos vendrá el día en que nuestro espíritu se separa del cuerpo. En aquel momento, no se desaparece nuestra existencia. Sí, nuestra existencia no se desaparece. El verdadero yo, mi alma espíritu, va a encontrarse con Dios. La muerte no es el fin, no es el fin de todos. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Filipenses 2, 10. Busquemos Filipenses 2, 10. Filipenses 2:10, ¿se lo tienen? Leamos juntos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice así: los que están en los cielos. ¿Qué significa? Los que están en los cielos son los que han recibido la salvación y están en el seno de Dios. Podemos decir de esa manera. Los que están en la tierra son los que viven en este mundo. Y los que están bajo de la tierra son los que han muerto. Todas las personas en la historia están en uno entre los tres lugares. Sí, entre tres lugares. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Somos los que están en la tierra. Estamos viviendo carnalmente, físicamente. Por eso, somos los que están en la tierra. Aquí, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12, versículo 12. Busquemos. Apocalipsis 12, 12. Si lo tienen, leamos juntos. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? Apocalipsis es el libro que explica sobre las tribulaciones en el fin de la historia de la humanidad. Los que moran en cielo, aquí dice, los que moran en cielo son los que han recibido la salvación por Dios. Son los que serán arrebatados en las nubes y estarán delante de Jesucristo antes de ocurrir las tribulaciones del fin de la historia. Pero los que no han recibido la salvación y se quedan en esta tierra serán juzgados y sufrirán tribulaciones. Por eso aquí dice: alegraos, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Es decir, alegraos los salvos. Alegraos. ¿Qué significa alegraos? Aunque ellos no viven en este mundo, sigue teniendo una emoción. ¿Sí? Sigue teniendo una emoción, conciencia y un sentimiento. Aquí dice, alegraos. La Biblia menciona claramente este mundo y también el otro mundo. ¿Por qué? Existe este mundo y el otro mundo. En este otro mundo también sigamos teniendo la conciencia, emoción, también sentimiento. Por eso aquí, usando la palabra alegraos, explica de esa manera. Este cuerpo es nada más que una casa, ¿sí? Una casa. Cuando esta casa se envejece y se derriba, es decir, este cuerpo se envejece, está enfermo y muere, el espíritu que está dentro del cuerpo sale de este cuerpo, esta casa. Este espíritu sigue estando conscientes y pensando, teniendo una emoción, teniendo un sentimiento. La Biblia testifica esto.
muy claramente testifica esta verdad. La persona se constituye del espíritu y el cuerpo. Cuando muere, este cuerpo se entierra, ¿sí? Este cuerpo se entierra. Pero, ¿a dónde va el espíritu de los salvos? Como sabemos, va al paraíso, al cielo, ¿sí? Aquí, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Jesús le dijo al malhechor que estaba colgado al lado de Jesucristo, al lado de su cruz, dijo de esa manera: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 43 dice así. Jesús mismo dijo de esa manera. ¿Qué significa? Existe el mundo eterno, existe el paraíso. El paraíso es donde está el cielo. Por eso dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Pero si muere uno que no ha recibido la salvación, entra en el Seúl, ¿sí? Antiguo Testamento dice Seúl. Salmos capítulo 9, 17. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Los malos serán trasladados al Seúl. Todas las gentes que se olvidan de Dios. En el Antiguo Testamento está escrito que el mundo donde van los muertos es el Seúl. El lugar que está escrito en el Antiguo Testamento, a donde van los salvos y los no salvos todos. Después de la muerte es el Seúl. Es una expresión, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al leer el Antiguo Testamento, debemos distinguir bien, debemos discernir si el Seúl es el cielo o el infierno a través del contexto y contenido general ampliamente. Es este caso, en este versículo, aquí el Seúl es el infierno, ¿sí? Debemos pensar con contexto, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento está escrito que el lugar a donde van los salvos es el paraíso, también cielo. Y los que no son salvos, su cuerpo entra en tumba y su alma espíritu va a Hades. Luego está escrito que el cuerpo de los muertos también resucita y será juzgado en el juicio final delante de Dios. Y sale claramente que después de ser juzgado, el espíritu y el cuerpo se entrarán juntos en el infierno. Su cuerpo y espíritu juntos entrarán en el infierno. Gehenna. Apocalipsis 20, versículo 11 al 20, 11 al 15, Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, les leo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Estos son los versículos que explican el juicio final. En el juicio final, Dios juzga tanto el cuerpo como el espíritu juntos. Aquí sale la expresión, la muerte segunda. La primera muerte es la muerte que suelen decir. Es la separación del espíritu y el cuerpo, una muerte carnal. La segunda muerte significa que es caerse en el infierno eterno, después del juicio final de Dios. Hay dos tipos de muerte. La primera muerte es una muerte carnal, separación del espíritu y el cuerpo. Y segunda muerte es caerse en el eterno infierno, con cuerpo y espíritu. Entonces, tras ser resucitados y entrar en el lago de fuego, ¿cómo piensan? ¿Estarán conscientes o no? También estarán conscientes. Tendrán una emoción, un dolor, sentimiento, pensamiento, todo. En el infierno también. Muchas partes de la Biblia explica sobre esto. Aquí San Mateo 13:42. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Varias veces aprendimos en el seminario, ¿no?, sobre el infierno. Horno de fuego, lago de fuego, es el infierno. Dice que el espíritu llora y crujir los dientes por dolor, por sufrir del infierno. Esto nos enseña que en el infierno también tendrán dolores, también tendrán emociones, permanecerán conscientes. Es más peor, más terrible. El infierno es donde se sufre para siempre, permaneciendo consciente. Por eso, dice Jesús, mejor es sacar ojo, cortar manos, que ser echado al infierno. La Biblia claramente dice de esa manera. Busquemos San Mateo 5, 29 al 30. San Mateo, capítulo 5, versículo 29 y 30. Leyendo este versículo, pensemos seriamente sobre mi salvación, sobre mi espíritu. San Mateo 5, 29, 30, si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es una broma? En la Biblia, Dios escribió una broma para burlar de nosotros. No, es una verdad. ¿Por qué dijo Jesús de esa manera? Cortar mano, cortar pies, sacar los ojos. ¿Por qué dijo así? Cortar manos es un enorme dolor. Aquí parece que nadie ha experimentado sobre este dolor, pero ni siquiera recibir este dolor. Nadie quiere. Pero Jesús dijo, para entrar al cielo, para
evitar que entre al infierno cortando manos, sacando los ojos, así lo haga, dice. ¿Por qué? Para no entrar al infierno. Imaginemos entonces, con un cuchillo, solamente tengo una herida en mi dedo, es tan doloroso. Pero cortar mano, sacar los ojos, ¿cómo piensan ustedes? Este dolor. Pero el infierno es donde hay el dolor más grande e incomparable con estos tipos de dolor. Por eso Jesús dijo de esa manera. Jesús enseñó de antemano cuán doloroso es el infierno. El infierno es el fuego eterno. Aquí otros versículos, San Mateo 18, versículo 8, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Muy claramente explica sobre el infierno. Otro versículo también, Marcos 9, 48, 49, leamos juntos. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Jesús menciona varias veces sobre este infierno, muy detalladamente. Nosotros no hemos visto el infierno con nuestros ojos directamente. Por eso no podríamos entender bien estas explicaciones tal y como están escritas. Pero seguro que el infierno es un lugar horrible. Seguro es un lugar de verdaderamente existe. Por eso también San Juan, capítulo 5, 28, 29 dice de esa manera. San Juan 5, 28, 29, miremos en la pantalla, leamos juntos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí muy claramente dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá esta hora, vendrá este momento. Los salvos saldrán a la resurrección de vida e irán al cielo eterno, felizmente. Pero los no salvos saldrán a la resurrección de condenación e irán al eterno infierno. Aquí la Biblia explica muy claramente. Todo el mundo finalmente debe entrar uno de los 2 lugares. Todas las personas finalmente deben entrar uno de los 2 lugares. Hechos capítulo 24, 15. Hechos 24, 15. También miremos en la pantalla. Leamos juntos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La Biblia muy claramente dice sobre la resurrección. Resurrección de los muertos, de justos, de injustos. Hay 2 resurrecciones. No es una mentira, no es una broma. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Entre 2, ¿ustedes qué tipo de personas? ¿Son qué tipo de personas? Debemos pensar muy seriamente sobre este tema. Sí. Por último, Daniel 12, versículo 2.
Daniel 12, versículo 2, también leamos juntos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. No solo una parte de la Biblia, muchas partes de la Biblia explica sobre el mundo eterno, entre dos mundos eternos, eterno cielo, eterno infierno. La vida eterna en el cielo, la vida eterna en el infierno. ¿Qué significa? Existe verdaderamente. Aquí salen los que duermen. Y esto se refiere a los que su cuerpo ha muerto. Pero, ¿por qué escribió los que duermen? ¿Por qué? Porque hay resurrección. Hay resurrección. Algún día van a resucitar, van a despertarse para la resurrección de vida y para la resurrección de condenación. Por eso dice que los muertos son los que duermen. Unos para vivir, para vida eterna, son los que han de tener la resurrección de vida. Otro para vergüenza y confusión perpetua, aquí la Biblia dice, son los que han de tener la resurrección de condenación, eterno infierno. Después de todo, todas las personas van a ser uno de los dos. Todas las personas tienen alma y espíritu, y el espíritu no muere, sino algún día sale de su cuerpo y se encuentra con Dios, que es el espíritu. La Biblia dice así. No es la palabra de un pastor, no es una palabra de una persona, no. La Biblia, la palabra de Dios dice de esa manera. Entre el cielo o entre el cielo o el infierno viviremos en uno de los dos lugares, vistiéndose de resurrección. Incluso en el mundo eterno estamos conscientes ciertamente. Como existe este mundo, obviamente existe el otro mundo. La Biblia dice así. Muchas partes de la Biblia dice así. La Biblia testifica muy claramente todas estas verdades. Si uno no quiere reconocer o negar este hecho, tiene que negar toda la Biblia. Pero algunos no reconocen este hecho solo por no tener interés en la Biblia. Encima, algunos no piensan en estas cosas, lamentablemente. Ahora, tenemos dos opciones. Sí, dos opciones. La primera es aceptar la Biblia tal como fue escrita. Y la segunda es demostrar que la Biblia es la mentira para que no acepten el contenido de la Biblia. Hay dos opciones. ¿Qué elegirían ustedes? No podemos ser neutrales. Ser neutral es ser indiferente. Hay que elegir uno de los dos. Si somos una persona que tiene espíritu, hay que elegir uno de dos. Si no, más adelante van a arrepentirse mucho. Este tema es muy importante. Algunos de ustedes que asisten aquí, como les dije poco antes, posiblemente podrían tener un mal entendimiento acerca de la salvación, acerca del mundo eterno. Digo más exactamente, podría haber aquí unos que aún no recibieron la salvación. Sí, todavía no recibieron la salvación. Muchas personas aquí en Perú piensan que saben bien acerca de Dios, muy obviamente, muy naturalmente, porque han vivido en una cultura católica, una cultura cristiana desde la niñez. Por eso consideran mucho, ellos saben bien, ellos creen bien en Dios desde niñez. Pero tal vez, estos fondos podrían ser más peligrosos. Es decir, mucha gente podría pensar que irá al cielo si trabaja duro en la vida de la iglesia, a través del conocimiento y la cultura,
que ha conocido vagamente desde la infancia, sin confirmar ciertamente su fe a través de la Biblia. Vivir la vida cristiana recibiendo la salvación y vivir una vida religiosa como una parte de mi vida cotidiana son totalmente diferentes. Vivir una vida cristiana, vivir una vida religiosa son totalmente diferentes. Pero hay muchas personas viven de esa manera, una vida religiosa, considerando que ya recibieron la salvación. Pero debemos chequear, debemos confirmar con la Biblia. Es decir, la vida cristiana no es un tipo o una parte de la vida, como la vida de trabajo, como una vida de hogar, una vida de escuela, etc. Hay muchas partes de nuestra vida, sino es el fundamento y el todo de la vida en sí, la vida cristiana. La vida cristiana no es una opción de la vida, no es un accesorio. La razón por la que Dios nos dio la Biblia es para escuchar el correcto evangelio a través de la Biblia y recibir la salvación correctamente. Por eso nos dio esta Biblia, palabra de Dios. No es importante llevar una vida religiosa vagamente, sino conocer la Biblia correctamente y confirmar ciertamente su salvación. Por eso la iglesia constantemente realiza el seminario de la Biblia y nos hace confirmar nuestra fe con la Biblia. Por eso estamos invitando a nuestra familia, a nuestro vecino, nuestro amigo, para recibir la salvación. Es el tema muy importante. Solo queda una semana, ¿sí? Después, una semana, se empezará el seminario de la Biblia. Entonces, espero que recuerden bien lo que aprendimos hoy. Continuamente predicando a los que aún no han recibido la salvación. Y otra vez confirmemos nuestra fe, nuestra salvación en Cristo, porque tenemos espíritu. Y este mundo no es el fin. Este mundo terminará, pero después de la muerte habrá el mundo eterno. La muerte no es el fin. Debemos pensar seriamente sobre mi fe, sobre nuestra salvación. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a tu palabra adecuadamente. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los hermanos para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en la condición muy complicada y difícil por varias razones. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades padeciendo los sufrimientos. Los cuida, protege y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Por favor, guía muchas almas perdidas ante tu palabra en este seminario de la Biblia que se realizará en la iglesia de Lima desde 26 de junio. Usa nuestra vida para esta obra muy importante y así que queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en esta iglesia viva. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.